cadenaser.com. Cadena Ser. Noticias del misterio. Nuestra primera noticia nos lleva hasta Módena, en cuyo palacio se ha descubierto un enterramiento de dos esqueletos que tras 1500 años seguían dados de la mano. Los arqueólogos creen que se trata de una pareja que pertenecía a la nobleza que vivió durante los últimos días del Imperio Romano. Toda la información nos la trae el corresponsal de la cadena SER en Italia, Joan Solés. Los arqueólogos han localizado a 6 metros de profundidad un antiguo cementerio romano de la época imperial del siglo IV, con 18 tumbas, 7 de ellas vacías. En una de las restantes, sin embargo, han aparecido los restos de un hombre y una mujer juntos, entrelazados, con los cráneos en posición de mirarse a los ojos y cogidos de la mano. Y de la Tierra a las fosas marianas, donde un equipo del Instituto de Oceanografía Scripps y miembros del National Geographic han hallado células gigantes a 10 kilómetros de profundidad. Se trata de amebas gigantes de más de 10 centímetros de diámetro. Son las criaturas unicelulares más grandes que existen. Viven en la oscuridad, a muy bajas temperaturas y bajo una presión que muy pocos seres vivos pueden soportar. De todo ello nos habla Luis Laria, presidente del CEPESMA. En estas fosas, sobre todo la fosa Challenger, que tiene estas grandes profundidades donde las presiones son superiores a las 1000 atmósferas. Eso realmente hace casi imposible pensar en que pueda existir vida. Sin embargo, en esos fondos hay no solamente estos organismos singulares que superan en 350 veces el volumen que pueda tener una gran célula, en este caso podría ser una bacteria, ¿no? 2 cabezas han sido halladas en el río Segre a su paso por Lérida, desde el mes de agosto hasta esta misma semana. Los macabros hallazgos se completan con los brazos y piernas de un hombre descuartizado que el agua ha ido dejando en las orillas. La policía cree que en uno de los casos se trata de un asesinato y que la otra cabeza puede pertenecer a un hombre que se ahogó en las aguas del Segre. Miguel Botella, antropólogo forense, nos habla sobre cómo han podido amputar los cuerpos. Realmente hay 2 tipos de manipulaciones así, una que son el descuartizamiento y otra la desarticulación. La desarticulación se hace con un cuchillo, es decir, cortando por las articulaciones, y el descuartizamiento es con un elemento más importante, puede ser una sierra, un serrucho, una sierra eléctrica. Ayer sábado comenzaban las jornadas sobre Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo de Allariz. Hasta el lunes habrá en esta localidad mesas redondas, debates y proyecciones sobre este hombre que se convertía en bestia y asesinaba a pobres muchachas que buscaban en la ciudad una vida mejor. Romasanta reconoció haber asesinado a 13 personas, por lo que fue condenado a morir al garrote vil. ¿Pero de verdad murió? Si es así, ¿dónde están enterrados sus restos? Castor Castro nos desvela estas dudas. Desde que lo conmutaron la pena por indulto que solicitó o lo concedió la reina Isabel II, pues a partir de ahí no se sabía lo que pasó con Romasanta. Se hablaba de si había muerto en Coruña, si había muerto en la cárcel de Celanova. Nosotros, preparando esto, pues encontramos referencias de 3 periódicos de Madrid que decían textualmente: murió Manuel Blanco Romasanta, nos comunican de la plaza de Ceuta, y que falleció allí en el día 14 de diciembre de 1863 a causa de un cáncer de estómago. La semana que viene mucha más información aquí en Noticias del Misterio. Dos y 4 minutos, Jeremy Martínez en los mandos de esta nave musical, porque estas sintonías, en concreto de un viejo ya disco de Vangelis, Oceanic, siempre lo que es la mente, ¿verdad? La sinapsis, las neuronas que entrelazan sus extrañas relaciones. Yo siempre la he vinculado con el retrato que tengo ahora mismo sobre la mesa, iluminado con un pequeño flexo de esos supuestos seres que salieron al paso a unos pocos kilómetros de Medinaceli, en la llanura solitaria, en aquella noche, a un cazador llamado Julio F. Música, imagen, fantasía o absoluta realidad.
fue quebradero de cabeza para muchísimos investigadores y sobre todo ese aldabonazo final, la muerte, siempre trágica, siempre a destiempo, un hombre joven, del protagonista de esta historia. Salieron algunas fotografías, siempre evitando el rostro, exactamente igual que cuando se presentó ante algunas personas en el 79 para hablar de lo que le había ocurrido. Parece que como otros abducidos, vamos a llamarlo así, sufrieron el trauma durante años. Pesadillas repetitivas, constantes, visión de los mismos ojos y rostros cerúleos aproximándose en la oscuridad. Una conexión total con esa especie de pesadilla que no la abandonaba. Pero es que ha pasado en España y en el resto del mundo. Y a veces explosiones místicas o sensación de ser un elegido. Da la impresión de que en el caso de Julio F. todo tenía un viejo aire de extraño tormento. Hace poco, sabiendo que íbamos a resucitar este caso, busqué con los satélites, la disponibilidad mágica hoy de internet, el punto exacto. Sigue igual de solitario, con una vieja torre de adobe caída y una paramera. Un lugar exacto para permanecer escondido de las miradas curiosas. Ahí apareció, siempre según testimonio de Julio F., una prodigiosa aeronave, algo tecnológico, algo físico, algo tangible. Allí aparecieron como de la nada los dos seres. Un poco antes, y lo recordaba muy bien Enrique de Vicente, el perro Mus, el fiel pointer, se quedó como de muestra y sacando los colmillos, protegiendo a su amo. De inmediato, el experimentado cazador Julio F. pensó que eran lobos, pero no. No le rondaban precisamente los lobos, sino algo mucho más extraño. Lo maravilloso, lo increíble es que Javier Sierra ha seguido buceando en el viejo archivo del tiempo, al que ha accedido de forma también absolutamente mágica. Y ahí hay documentos, ahí hay dibujos, ahí hay testimonios transcritos de las sesiones diferentes de hipnosis. Hasta aquí lo que podía ser la primera película de Julio F. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo perdido? Ese es nuestro objetivo, contaros lo que de verdad ocurrió. Javier, pocos casos han hecho invertir tanto tiempo a médicos, hipnólogos, forenses, especialistas, periodistas, y todo bajo un gran secreto. Todo bajo esa inicial, Julio F. Sí, Julio F. Era un hombre de una inteligencia clara. Estamos hablando de una persona con un cociente intelectual superior a la media, pero digamos de formación muy sencilla, que lo capacitaba como un agudo observador. Y quizá ese es el mayor mérito que los investigadores vieron en este testigo, un testigo que poco a poco fue recordándolo todo, tanto bajo hipnosis como cuando se enfrentaba a sus propias declaraciones en hipnosis, los recuerdos que aquello le provocaba. Jugaron mucho a eso, a hacer un retrato robot, por ejemplo, de los seres, mostrárselo, ver qué reacción tenía, o por ejemplo, grabarle las sesiones de hipnosis, ponérselas para que él las escuchara y ver si el poder oír su propia voz temblando de miedo o de angustia en los momentos clave de ese episodio, si le suscitaban algún otro tipo de recuerdo. La verdad es que con todo ese material se perfiló el retrato robot de una noche muy singular. La noche del 5 de febrero de 1978, la madrugada, él se despierta muy temprano, sobre las 3 de la mañana, había dejado ya horas antes su escopeta lista, sus cartuchos Legia de 36 gramos perfectamente ordenados en la canana, e incluso, detalle que después era importante, como hacía siempre, había dejado apartados 5 cartuchos que llevaría en uno de sus bolsillos por si acaso. Cuando se despierta, él tenía el plan de ir a Casavieja, en la provincia de Ávila, pero al tomar el volante de su 124, de repente cambia de opinión y decide enfilar la Nacional 2. Es el primer misterio ya. Es el primer misterio. Decide enfilar la Nacional 2 hacia Soria, hacia la provincia de Soria. Y ahí ocurre algo que en la recreación hemos escuchado. Él decide en un momento dado, a la altura de Algora, tomar el desvío hacia el Hostal 113. Cualquiera que haya transcurrido alguna vez o conducido alguna vez por la Nacional 2 lo ha visto.
Es un lugar muy especial que también en los años 70, en fin, era uno de los puntos clave de la ruta entre Madrid y Barcelona, así que él de madrugada decide desviarse de su camino y tomarse allí un chinchón y un café que le costarán 52 pesetas. Le extraña que el local esté vacío porque son aproximadamente las 5 menos cuarto de la madrugada y a esas horas tendría que estar el lugar lleno de otros cazadores o de la Guardia Civil que siempre recalaba en ese puesto o de camioneros que hacían una parada en su ruta, pero en ese momento la cafetería estaba completamente vacía y durante los 20 minutos, media hora más o menos que él estará allí, no entrará nadie. Estará simplemente conversando de vez en cuando, intercambiando opiniones con un camarero que es muy singular. Me estás hablando, Javier, dejando caer una de las cuestiones clásicas de los encuentros con lo extraordinario cuando son de verdad cercanos. No pasaba ningún otro coche, no había absolutamente nadie, el camino transcurrido estaba solitario. Aquí ocurre hasta en ese establecimiento que tenía que estar de bote en bote por jornada de caza, nadie. Nadie. Además, en este caso, las memorias se van solapando como si fueran capas de una cebolla en el cerebro de Julio F. Porque conscientemente él sí que recuerda haber hecho esa parada, haber entrado en la cafetería de... Que ya es una cosa extraña porque él decía que siempre iba al mismo... Tenía todo muy bien programado, como los cazadores que dan mucha importancia a los preparativos, sí, a toda esa ritualística anterior. Exactamente. Y de repente algo le obliga a irse a un lugar completamente diferente. Bueno, él se detiene ahí. Entra en la cafetería, se encuentra con un tipo alto de 1,90 o 2 metros más o menos de envergadura, con pelo rubio, como rizado, ensortijado, que a él le parece una peluca, le parece algo puesto sobre alguien disfrazado. Exacto, sobre un rostro cerúleo, de ojos muy grandes que le llaman la atención y que se maneja detrás de la barra más o menos bien, pero con unos guantes de plástico amarillo que también le chocan, porque en fin, no esperaba ver a un camarero con unos guantes de goma en las manos. El caso es que intercambia pareceres con aquel individuo y él le indica, este camarero, un punto donde podrá ir a cazar. Le da unas indicaciones, pasado Medinaceli, en una carreterita, en un camino que sale mientras uno se acerca a ese pueblo. Es el extraño camarero el que le dice a dónde tiene que ir. Sí. Pero él no lo recordará hasta después, es decir, en las hipnosis irán saliendo todos esos detalles. Ahora bien, hay un detalle que sale en la hipnosis que pone un poco los pelos de punta, porque realmente da que pensar sobre cómo se había organizado todo este incidente prácticamente desde la propia casa de Julio F. Y es que cuando él está aproximándose con su 124 al hostal 113 en un camino que se le hace larguísimo, de repente él siente interiormente una voz que le dice: tranquilo, no pasa nada, entra en el 113, tranquilo. El doctor Jesús Durán es quien someterá a hipnosis en un par de ocasiones a Julio F. Era un médico que no creía ni una palabra en cuestiones relacionadas con los ovnis, que no estaba vinculado al círculo, digamos, de investigaciones de estas cuestiones, pero que es introducido en este trabajo, en esta indagación, por el doctor Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, que lo conocía bien y que creía que podía ser una persona lo suficientemente prudente y neutra para hacer unas hipnosis científicamente válidas. Y el doctor Durán, recordando ese episodio en concreto, dice esto. Yo me he limitado, puesto que las sesiones han sido pocas, me he limitado simplemente a través de la regresión, indudablemente, de investigar lo que había ocurrido, y indudablemente ha recuperado muchas cosas que él desconocía totalmente, que llamaban la atención, ¿no? Una de las cosas que ha recuperado es que fue dirigido realmente hacia el lugar, porque él salió de su casa con otra dirección, de repente vio una luz muy grande, esta luz muy grande le asustó, se dirigió a su casa y ya no fue a su casa. Se dirigió hacia el otro lugar donde se produjo la supuesta abducción, ¿no? O sea, fue dirigido. Fue dirigido, doctor Durán, palabras que son joyas de la ufología. 1980, junto a Enrique de Vicente, Fernando Jiménez del Oso y François Louange, uno de los grandes responsables
del Centro Espacial Europeo, de la Agencia Espacial Europea, muy interesado en los ovnis y que hace más de 30 años asistían a estas palabras, yo creo que sorprendentes, Javier, de todo un profesional, mostacho hacia arriba, voz, lo habéis visto, lo habéis escuchado, poderosa, con aplomo, desconocedor del fenómeno ovni, y que sin embargo fue el primer profesional que pudo hipnotizar en regresión a Julio F. Es que menuda historia, y cómo lo cuenta, dirigido. Hay un detalle más. Julio F. iba escuchando en el radiocassette de su coche una cinta de un famoso entonces cantautor argentino, Jorge Cafrune, que cantaba coplas gauchas, ¿no?, del corazón de Argentina. Y resulta sorprendente porque a los pocos días de este incidente, Julio se da cuenta de que hay unos fragmentos en la cinta que él lleva en el salpicadero de su vehículo que se han borrado y que parece que corresponden, en la reconstrucción que después harán los investigadores, con esos mensajes que le invitaban a la tranquilidad. Cuando le decían, tranquilo, no te asustes, entra en el 113, ese fragmento de cinta magnetofónica se perdía. Algo que es, en fin, absolutamente inexplicable, dado que el radiocassette del coche era solamente reproductor, no era grabador, no tenía una cabeza que pudiera borrar un fragmento de la cinta. Y ahí quedó eso como un misterio más. Lo cierto es que en esas sesiones hipnóticas con el doctor Durán, en las que participaron también otros hipnólogos y otros investigadores mucho más implicados ya en la cuestión, en fin, del fenómeno ovni, pudieron recomponer otros fragmentos interesantes de esta aventura. Uno de ellos es que al salir del 113 del hostal, Julio F. ya distingue una luz extraña en el firmamento y se ve impelido a seguir esa luz. Él en varios momentos cree que va a alcanzarla, pero es cuando ya toma el desvío de Medinaceli, cuando vuelve a tomar otro desvío hacia Barahona, la luz parece que se le echa encima y siente como pierde el control sobre el vehículo, nota cómo va hacia atrás y en un momento determinado pierde potencia, las luces se apagan y es cuando él, asustado junto con su perro, con Mus, deciden salir del coche, abrir el capó y examinar a ver si hay algún fallo mecánico extraño. Y entonces, Iker, es cuando en una cuesta abajo, que es la que se abre, en fin, por debajo de las ruedas de su 124, ve emerger dos individuos. Estamos hablando más o menos de las 5:30 de la madrugada, es decir, estamos todavía de noche, no ha amanecido, pero él ve unos individuos vagamente fosforescentes, vestidos con un traje verde muy ajustado, como te digo, que emite cierta luz, y una especie de pasamontañas de color amarillo, que van caminando hacia él, y vuelve a escuchar esa voz de tranquilo, no te asustes. Sin embargo, el propio Julio sí que tuvo una angustia importante. Hay episodios que relata con cierta tranquilidad, pero este documento es muy interesante y vamos salpicándolo con lo que Javier ha podido reinvestigar, que es un material francamente interesante, incluso con fragmentos de las propias palabras de Julio F., describiendo en hipnosis lo que había vivido, diferentes capas de esa memoria. ¿Hasta qué punto el cerebro puede añadir elementos? ¿Hasta qué punto se puede condicionar? Hay una noticia de última hora que luego nos contará Carmen, un último estudio que nos sorprende en el 2011, porque esto es un misterio olvidado, pero ha habido, qué curioso, ¿verdad?, esta semana precisamente, una notificación. Un grupo científico ha vuelto a dar el último dato sobre las abducciones. Veremos cuál es, lo escucharéis. Pero escuchemos ahora de nuevo al doctor Durán, si te parece, Javier, porque esto es tremendo. Porque se puede simular, de acuerdo, pero al parecer ese individuo, el cazador cazado Julio F., delante del médico, en hipnosis, años 79, sufría una serie de reacciones físicas que significan dos cosas: angustia y miedo. Probablemente cuando Julio recuerda, pues algunas veces se asusta. Hay determinados momentos en los cuales se asusta. Ahora, la fiabilidad pues no es absoluta. Yo no creo
sabemos todos los médicos, ¿no?, que ni el suero de la verdad es cierto. Nadie se le puede hacer que confiese lo que no quiera confesar. Yo destacaría su angustia. Indudablemente, aunque no excesivamente, pues tenía un ligero aumento de tensión, tenía una taquicardia que se le presentaba una hipernea, o sea que respiraba muchas más veces. Esto sí que es destacable, y esto es difícil, pienso yo, esto es difícil, aunque no imposible, pero sí difícil de simular. Importante, Javier, hay que darle la dimensión que tiene a todo esto, amigos oyentes de Milenio 3. Pocas veces un médico, un profesional, ha estado delante de un supuesto abducido y refleja con esta naturalidad y esta rotundidad los síntomas, la reacción corpórea a un miedo y una angustia que, ojo, como en el resto de casos, acompañará de por vida al testigo. A las 5:30 de la madrugada, que es más o menos en el momento de la historia en el que nos encontramos, aquellos dos individuos que caminan con largas zancadas se aproximan a Julio y a su perro, a su pointer, hasta que llegan a su altura y les piden, sin mover la boca, que les acompañen. No es una orden. Es una invitación. Él en ningún momento se siente cohibido o no tiene la sensación de que le están forzando a acompañarlo, sino que tiene la impresión de que esos dos tipos de caderas estrechas y sin embargo unos dorsales muy potentes, ojos enormes, dos faros, diría él, con un iris el doble del nuestro y unas pupilas enormes, el doble de las nuestras, de color azul casi transparente. Él siente que le atraviesan con esa mirada y le están rogando que por favor les acompañen. Que esa mirada, Javier, que él no podrá olvidar nunca. Y luego veremos cómo en la hipnosis el recuerdo de esa mirada es clave. Bien, ahí se produce algo muy interesante. Aquellos dos individuos toman la delantera y Julio y su perro van detrás. Les cuesta tanto al animal como al cazador seguirles un poco el ritmo. Como te digo, ellos tienen una zancada muy larga, hasta que cuando bajan aquella cuesta y dan un giro a la colina que está allí mismo, Julio se queda patidifuso. Él no espera encontrarse eso. Lo que ve es, gravitando, sin llegar a tocar nada contra el suelo, gravitando a unos palmos del suelo, un enorme vehículo. Él lo describirá como una especie de seta gigantesca de unos 70 metros de diámetro, que no emite ninguna clase de ruido y que está allí flotando con unas pequeñas luces de colores emitiendo ciertos destellos. El impacto es tan tremendo que los propios seres que le han conducido hasta allí le dejan durante un tiempo que él no es capaz de determinar, quizá 1 minuto o 2, que lo contemple, que contemple el objeto, que se tranquilice, que vea que allí no hay nada que le vaya a agredir, y cuando ya se ha acostumbrado a la presencia de ese vehículo, le invitan a acercarse a él y a colocarse debajo de él, instante en el que cae, y él lo describe de una manera muy minuciosa, una especie como de plataforma de unos 4 metros más o menos de altura, con una enorme puerta que se abre como si fuera una guillotina hacia arriba y que da paso a un contenedor o a una especie de ascensor. Los detalles en los que Julio repara son muchísimos, desde las junturas del vehículo. Se fija en todo. Sí, hasta la luz que emana de todas partes y de ninguna a la vez. No hay bombillas, no hay fluorescentes, no hay nada por el estilo. Pero hay algo que sí que le llama poderosísimamente la atención. Al colocarse debajo de aquello, siente como la escopeta que él lleva colgada en todo momento en el hombro derecho tira hacia arriba, como si el objeto atrajera el metal, y también el metal de la navaja que lleva en uno de sus bolsillos. Él siente ese tipo de tirones. Y no solo eso, los pelos de su barba y los de su cabeza también siente como si se tensaran y, en fin, alguien los estuviera jalando, ¿no? Como dicen en México, estuviera tirando de ellos. El caso es que todo eso desaparece en el momento en el que entran en esa especie de ascensor, suben al vehículo. Es un vehículo que él describe, lo dice muy bien la descripción que hemos escuchado antes, como una casa al menos de 4 plantas, y allí, una vez que sale del cilindro, y que él describe muy gráficamente como un ascensor del Corte Inglés, un sitio donde caben 8 o 10 personas fácilmente, entra en una sala enorme, en forma de bóveda, de unos 15 metros de diámetro por 5 de altura,
donde inmediatamente habrá cosas que le llamarán la atención. Paneles de mando, sí, sillas. Exacto, hay una especie de consola, como un órgano eléctrico, dirá, un órgano de música electrónica enorme, con una especie de pantalla transparente. Hay que pensar que estamos en el año 78. Y la pantalla es verdad que se parece a un moderno plasma en de los forma dibujos, increíble, sí. Bueno, pues él ve esa pantalla, ve otras 3 mesas, pero a él le llama sobre todo la atención las sillas que están alrededor de ese vehículo. Son más de 2. Inmediatamente descubrirá que los 2 individuos que le han escoltado son parte de una tripulación de al menos 5 o 6 personas entre comillas, vamos a llamarlo así, y esas sillas le llaman mucho la atención porque terminan en pico y pese a ello no tener patas ni ninguna plataforma de sustentación ni nada por el estilo, se aguantan perfectamente. Algo empieza a ocurrir dentro del vehículo porque las criaturas que le han llevado hasta allí, hay una de ellas en concreto que es la que se destaca, parece que es como su guardaespaldas o el encargado de su seguridad, le emite mensajes tranquilizadores. Tranquilo, Julio, le llama por su nombre, que es algo que le choca mucho. No pasa nada, no vamos a haceros nada, tranquilo, nos interesa, si nos das tu permiso, examinar a tu perro. Y en ese momento toman a Mus, que está jugueteando en la sala. Él le llama la atención algo en ese instante que es muy gráfico. Se da cuenta de que el caminar de esos individuos sobre aquel vehículo, sobre un suelo que es como plateado, no emite ningún tipo de ruido, pero sus botas sí emiten ruido y las uñas del perro sobre la superficie metálica, ese repiquetear, es constante. El perro se mueve, nervioso, y hay un momento muy significativo. Julio ve que puede cometer un acto que no sería muy elegante. Podría, después de olisquear todo y olisquear a los seres que se muestran muy tensos, él teme que pueda hacer pis en cualquier rincón o pueda hacer cualquier cosa no procedente, y lo llama. Dice Mus. Y en el momento en que él grita el nombre del perro, como un resorte, como si hubieran reconocido el término o quisiera decir algo en el idioma de esta gente o algo por el estilo, hace que den un respingo y que se fijen todavía más en el animal. Y esto es un sueño complejo, un delirio con tanto detalle que marca a una persona de por vida. Se le ha implantado este tipo de información en la mente de alguna forma. ¿Cuántas posibilidades se abren en el mundo de la abducción? Una cosa más, Javier está describiendo perfectamente, y ahora iremos incluso a esas áreas que quedaron sin resolver al principio. ¿Qué pasó con Julio F? ¿Solo examinaron al perro o no? Él parece que también fue sometido a diversos análisis complejos, pero el doctor Durán nos habla de cómo a través de la hipnosis él sintió o percibió que era la comunicación extraña, no sé si telepática, entre estos seres, estos individuos de mirada profunda y como sin vida, y Julio F. Lo contaba así. Evidentemente en el estado hipnótico hay una comunicación a través de imágenes que yo hice con Julio, ¿no? Lo que la gente llama la transmisión del pensamiento, pero es que así es como se comunicaba el hombre primitivo, se comunicaba a través de una comunicación mental, ¿no? Y es como se comunican los extraterrestres con Julio, por eso no es necesario que conozcan su idioma, ni él que conozca el de los otros. Y Julio ha quedado, yo diría, ha quedado ya lo suficientemente sensibilizado para que con él se puedan hacer las comunicaciones fácilmente. Y también hay otra cosa, y es que la segunda vez, pues yo utilicé para llevarle a ese estado de relajación profunda, pues un retrato que habían hecho, un retrato robot de cómo eran estos extraterrestres. Simplemente lo puse allí con su retrato, se dedicó a mirar los ojos del retrato y entró en un estado de relajación profunda. El doctor nos cuenta, Javier, que solo mirando el retrato que tenemos aquí, de esa mirada, de esos ojos, Julio entraba en relajación, en hipnosis. Y no solo eso, hay algo que probablemente ha pasado desapercibido a muchos oyentes y que también pasó desapercibido cuando se comentó, cuando estas declaraciones se hicieron por parte del doctor Durán en el año 80, porque nadie conocía un trasfondo de la historia que solo te voy a adelantar mínimamente. Y es que durante algunas de esas sesiones de hipnosis,
se consiguió algo que no aparece en ninguno de los libros del caso, que solamente aparece esbozado en algunas notas de Antonio Rivera, de José Antonio Campaña, de otro de los investigadores del caso, que yo he hablado en algunas ocasiones con Enrique de Vicente o con otros investigadores, y es que se consiguió durante las sesiones de hipnosis a Julio F. volver a contactar en vivo durante las sesiones con esos tripulantes del OVNI. Pero es otro secreto en torno al caso. Es algo que nunca se ha contado. Como por ejemplo la muerte del propio Julio F. Que hablaremos después. Claro, otras áreas que han quedado convirtiendo este caso en tabú. Por cierto, se cumplen 30 años de la publicación de un libro clásico que tenemos abierto ahora mismo en la mesa del Estudio 1, Secuestrados por extraterrestres, editorial Planeta, colección Documento, Antonio Rivera el autor. 100 páginas, un dossier de 100 páginas, final que nos dejó sorprendidos a todos. Iba al final de la propia obra. Y allá había incluso diálogos. Hay que imaginarse, era todo muy inicial, esas sesiones de hipnosis. ¿Qué información? Hemos escuchado en la recreación lo que ocurre con el perro. Luego, igual, Javier nos cuenta algo de qué pasó con el perro. Pero ¿qué pasó con Julio? ¿Qué pasó con él? Que en un principio él no recuerda casi nada y solo la hipnosis le hace ir sacando datos y más datos. Al parecer a él también lo examinan. Sí, fue la parte de la hipnosis más difícil, porque parece que había un bloqueo, una especie como de barrera en la memoria de Julio que impedía a los doctores entrar en esa parte de sus recuerdos, como si, en fin, él estuviera tan aterrorizado con lo que ocurrió que simplemente su cerebro no estaba preparado para volverlo a sacar al consciente. Eso ocurre en muchos casos, no vinculados solamente al fenómeno OVNI, sino, por ejemplo, en gente que ha vivido escenas de guerra violentas o accidentes de tráfico incluso que borran la memoria de la parte, digamos, difícil de asimilar. Bueno, pues eso es exactamente lo que le pasaba a Julio. Hay una parte traumática, pero ese bloqueo fue vencido, o al menos parcialmente vencido. Después del examen al perro, que escuchábamos en la reconstrucción, donde Julio se maravilla de la eficacia de aquellos individuos que toman una jeringuilla de aspecto extraño, encuentran la arteria del animal, le sacan sangre de manera muy, muy sencilla y muy rápida. Aquellos individuos se giran hacia él y le dicen: tranquilo, no pasa nada, pero ya que estás aquí, ¿quieres pasar a esta mesa y someterte a una prueba? Él no se siente con capacidad para negarse. Acepta. Parece que está siendo teledirigido en todo momento. En todo momento. Lo desnudan, le quitan no solamente la ropa, sino el crucifijo que lleva al cuello, el anillo, el reloj, le quitan todos los elementos metálicos, se queda tal como vino al mundo. Lo levitan, porque él no tiene la sensación de que se tumbe, sino que de repente él siente como que se queda en horizontal, y lo mueven hasta conducirlo a una especie como de mesa grande con una pantalla sobre la que se quedará perfectamente estático, y entonces observará una bola metálica que empezará a recorrerle el cuerpo y de la que empiezan a salir filamentos, hilos. Él los describe como una especie de cuerdas con una especie de bolita brillante en la punta que empezarán a introducírsele por todos los orificios del cuerpo. El de la boca le llama mucho la atención y le provoca náuseas, se le instala debajo de la lengua. Después se introducirán en los oídos, por las fosas nasales, por el ano,